Buenas tardes a todos los que el día de hoy se han conectado a este webinar, Ejercicios y Actividades Físicas en tiempos de COVID para personas con cáncer. Para Acrópolis Capacitaciones es un placer ofrecer estas actividades para todos pues nuestros seguidores, amigos de redes sociales y de las diferentes actividades que hemos realizado anteriormente. Un saludo a todos los países, a todas las personas de los países conectados, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, por supuesto. Gracias a todos por ese apoyo que nos dan y la acogida que han brindado a todas nuestras webinars y a todas nuestras actividades. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Royson Ali Espinosa. Él, además de ofrecer este webinar, pues nos va a hacer el honor de visitar Panamá en algunos meses cuando volvamos o retomemos la agenda de capacitaciones presenciales de Acrópolis. Tendremos la dicha de recibir la visita del doctor Royson Ali Espinosa, pero hoy nos da este excelente tema, nos regala este tiempo para capacitarnos un poquito y bueno, buenas tardes y espero que disfruten de este tema. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar acá con ustedes compartiendo este tema, que es un tema que me apasiona mucho bueno, y además es algo que hemos estado tratando de promover desde hace algún tiempo. Mi nombre es Royson Ali, soy fisioterapeuta oncológico, trabajo desde ya hace aproximadamente 6, 7 años en el Hospital Calderón Guardia, que es uno de los hospitales nacionales de Costa Rica. Y hemos implementado, bueno, se implementó un programa especializado en la rehabilitación y atención de estos pacientes. Resulta que conforme ha avanzado la evidencia, hemos descubierto que el ejercicio físico en pacientes con cáncer no solamente va a mejorar la calidad de vida, sino que mejora la supervivencia del paciente y además disminuye aquellos efectos secundarios que puedan estar asociados con el paciente. Agradecerles enormemente mi agradecimiento a Acrópolis y a las personas que se han conectado para poder conocer un poco más de este tema. Ahora bien, siempre lo primero que tenemos que manejar el conocimiento es sobre cómo afecta la fisiopatología en sí del cáncer a la persona, o hay que conocer la fisiopatología del cáncer. ¿Cómo nosotros llegamos a especializarnos y a profundizar tanto este tema? Perfecto. Bueno, les hablaba que hay que conocer primero hay que conocer primero muy bien la fisiopatología del cáncer eh, y conocer cada uno de estos cuadros clínicos que se vayan a presentar en estos pacientes, ya que no es lo mismo tener una paciente, una mujer con cáncer de mama, a tener un hombre con cáncer de próstata o a tener un paciente que ha hecho metástasis a nivel pulmonar o a nivel óseo, que ambos tipos de cáncer son muy metastásicos. También va a cambiar mucho el tipo de cáncer que se ubique, porque otro ejemplo claro es el cáncer en aquellos pacientes que puedan tener un síndrome o una lesión del sistema nervioso central o un cáncer a nivel gástrico. Cada uno de estos tipos de cáncer, entre más temprano se pueda abordar, muchos mayores van a ser los efectos positivos en ellos, desde disminuyendo todos aquellos efectos secundarios que vamos a verlos más adelante y prevenir todas aquellas secuelas que puedan darse. Principalmente acá en Costa Rica la cirugía es como el tratamiento de salvamiento y luego existen unos tratamientos neoayudantes que vienen a ser quimioterapia y radioterapia. En esos pacientes, distintamente del tratamiento que se lleve, primero van a tener el proceso de conocer los signos y síntomas, ir a hacer estudios de cribado, un diagnóstico y una biopsia. Tomando como ejemplo el cáncer de mama, que es el más común y el de mayor mortalidad, eh, vamos a tener en cuenta algo muy importante es el estadiaje y la clasificación del cáncer. Una vez que el médico especialista en oncología quirúrgica
pueda realizar un estadiaje y clasificación del cáncer, nosotros vamos a plantear nuestras metas y objetivos de tratamiento para ese paciente. Es decir, vamos a tener 4 estadios o estadiaje y clasificación de cáncer. Vamos a tener un estadio que nos va a decir el tamaño del tumor. Vamos a tener un estadio que nos va a decir también cuántos ganglios linfáticos se han afectado y vamos a tener otro estadio que nos va a decir si hay metástasis o no. En esta imagen que ven acá, vemos que tenemos un T1, que es la clasificación para un tumor muy pequeño, y vamos a tener T1, T2 y T3, que nos va a dar la clasificación si este tumor es mayor de 1 a 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, o si es mayor a 5 centímetros. Luego vamos a tener la clasificación de T, que la T va a ser indicativo de si hay afectación o no de ganglios, perdón, vamos a tener la clasificación de N, que va a ser lo que nos va a definir si hay afectación o no de ganglio linfático, y vamos a tener M, que si este nos va a indicar si hay metástasis alrededor de la zona o un poco lejos. Ahora bien, esta clasificación, dependiendo de este tipo de clasificación, es cuando los médicos tratantes deciden realizar qué tratamiento a seguir va a tener este paciente. Esto quiere decir que una vez que tengamos la clasificación y el estadiaje, ya tenemos cuáles son los próximos tratamientos que se le van a brindar a ese paciente. Y entonces, existen varios tipos de cirugías a los que se va a someter. Siguiendo siempre el mismo ejemplo de cáncer de mama, vamos a ver cirugías que van a ver desde una clasificación, un estadiaje grado 1, desde una tumerectomía, porque el paciente no tiene afectación linfática, tampoco tiene metástasis, hasta afectaciones un poco más complejas, que es la extirpación de la mama, como una mastectomía radical modificada, más disección ganglionar linfática. Entonces, en este ejemplo que vemos acá, podemos ver desde una tumerectomía hasta una cuadrantectomía, que es cuadrantectomía y mastectomía es lo que más solemos ver. Cuando hay cirugías y procedimientos quirúrgicos, lo que más se afecta en un paciente son los tejidos blandos, sobre todo relacionados a cicatrización y problemas de elasticidad, pérdidas de movilidad, arcos de movimiento. Desde el día 1 nosotros debemos iniciar ejercicios de movilización para que el paciente pueda recuperar sin que puedan existir futuras limitaciones funcionales. En este caso, en el cáncer de mama, arcos de movimientos relacionados con la cintura escapular y hombro. Ahora bien, luego vienen lo que son tratamientos y efectos secundarios relacionados a lo que vendría siendo cirugía, tratamiento neoadyuvante o adyuvante, que es la quimioterapia y radioterapia. Les comentaba que la parte musculoesquelética es la que se ve más comprometida en la parte quirúrgica. Posteriormente, no todos los pacientes llevan un ciclo completo de tratamiento. Es decir, hay pacientes que irán a quimioterapia y luego irán a cirugía. Hay pacientes que van a ir a cirugía, luego a quimioterapia más radioterapia y también tratamiento hormonal. Sobre todo en aquellas pacientes de cáncer de mamas que te salen con receptores de progesterona positivos y testosterona. Entonces, esos pacientes hay que suprimirlos hormonalmente. También hay una cirugía, la cirugía de la recesión de ovarios, que suele darse en estas pacientes para poder disminuir por completo la producción hormonal, y se le manda medicamento hormonal. Tanto el medicamento hormonal como la quimio y la radioterapia van a presentar efectos secundarios en la paciente, ya sea a largo o a mediano plazo. Se estima, y la evidencia de clase A nos dice, que las pacientes pueden experimentar procesos agudos de efectos secundarios que son
similares a los que vemos normalmente en los pacientes con cáncer, como alopecias, pérdida de cabello, las náuseas, la fatiga suele aparecer en el 86 al 96% de las pacientes que han sido diagnosticadas por cáncer. Y eso es algo muy importante porque la fatiga suele ser un síntoma subjetivo. ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán, ¿por qué suele ser un síntoma subjetivo? Pues resulta que la paciente suele experimentar una limitación para poder realizar sus actividades de vida diaria. Eso quiere decir que la paciente va a sentir una sensación similar a la de cansancio. Pero lo que se diferencia del cansancio y de la fatiga es que la persona puede sentirse cansada, irse a acostar, se levanta de nuevo y vuelve a sentirse cansada. El cansancio, a diferencia de la fatiga, suele aliviarse con el sueño. El cansancio suele aliviarse con el sueño. Con respecto a la fatiga, la única manera de tratar a la fatiga es mediante la prescripción del ejercicio. Y eso quiere decir que necesitamos que la persona trabaje con frecuencias cardíacas entre el 50 y el 80% de la capacidad máxima que tenga ese paciente. Pero para poder poner a trabajar a ese paciente tenemos que conocer también sus características fisiológicas y morfológicas de este paciente, porque hay algo muy curioso y es que yo siempre les pregunto a las pacientes, ¿quiénes siempre antes? Nosotros tenemos un programa en donde yo todos los lunes veo a aproximadamente entre 20 y 30 pacientes que van a someterse a cirugías por cáncer de mama. Esto solo en cirugía de cáncer de mama. Y el abordaje de cáncer de colon es un poco diferente porque es un tratamiento de prehabilitación. ¿Qué quiere decir eso? Que una paciente con cáncer de mama, yo la abordo antes de ir a la cirugía cuando ya ella recibe el diagnóstico y sabemos qué tipo de cirugía le van a hacer y ya tiene su cita programada. Yo la veo, recibo a esta paciente, le digo, estos son los síntomas y efectos secundarios que pueden aparecer, pero se pueden prevenir gracias a la prescripción del ejercicio como tal. Estas pacientes, en su mayoría, ninguna, si acaso como un 2%, que he tenido la experiencia de tener pacientes que realizaban ejercicio antes de el diagnóstico y ellas continúan manteniendo esos estilos de vida saludable. El resto, la mayoría, no realizan ni 150 minutos semanales de ejercicio. El Colegio Americano de Medicina Deportiva nos dice y nos recomienda que los pacientes con diagnóstico de cáncer requieren mínimo realizar 150 minutos semanales de ejercicio, de moderado a intenso en una escala de Word y con frecuencias entre el 50 y el 80%. Ahora, a ver, si ustedes me preguntan cuáles son esos síntomas que pueden aparecer con radioterapia, con quimioterapia y con hormonoterapia relacionados a la actividad física. Entre más inactivo esté el paciente, más pérdida de masa muscular va a haber, o sea, sarcopenia, más inhabilitación cardiovascular, que deberíamos estar trabajando el fitness cardiovascular, y más efectos secundarios podrían aparecer. Entonces, en un momento como estos del COVID, que nos obliga a quedarnos en casa, es cuando más deberíamos de fomentar la actividad física en estos pacientes, porque no solamente va a mejorar esos síntomas que les he dicho hasta ahora, sino que también va a cambiar el ambiente proinflamatorio, el proceso de oncogénesis. Es decir, cuando la célula muta a cancerígena, esta célula tiene 4 características muy importantes que deben ser reconocidas para su reproducción. Número 1, es resistente ante la muerte celular. Número 2, ella crece y aumenta un ambiente proinflamatorio. Y más si hay más glucosa que pueda
que pueda alimentarse y por ende también su reproducción y replicación de las células, es decir, el crecimiento va a ser mucho mayor. ¿Qué pasa cuando hay este proceso de ejercicio en un paciente que además es un paciente que pueda tener enfermedades crónicas, es un paciente que se le diagnostica cáncer y además puede que antes era hipertenso, antes del diagnóstico era diabético, tenía sobrepeso, tenía dislipidemia, que les puedo asegurar que el 90% de nuestros pacientes con cáncer presentan dos o tres de estas enfermedades que les he comentado, hasta síndrome metabólico. Entonces, son pacientes que por tener una condición crónica ya van a presentar un ambiente proinflamatorio. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que nos da como resultado el ejercicio? Que va a cambiar ese ambiente proinflamatorio y va a mejorar y va a acelerar la producción va a disminuir la producción de glucosa o de mantenerla en el cuerpo porque los músculos van a empezar a quemar esa glucosa y a producirla en energía, que ese es el ciclo de la contracción muscular, ATP y todo lo demás que tenemos, que vemos en fisiología del ejercicio. Ahora bien, esos efectos positivos van a disminuir que pueda replicarse una célula cancerígena o detener el proceso de oncogénesis. Y es uno de los objetivos para prescribir ejercicio en estos pacientes. Entre más ejercicio y más actividad física, que también tenemos que tener claro, una cosa es ejercicio y otra cosa es actividad física. Resulta que la mayoría de los pacientes, cuando les dicen usted tiene cáncer, entra en un proceso de negación, entra en un proceso de ansiedad, de depresión. Y estas tres cosas no nos va a generar nada positivo porque entonces el paciente lo que va a ir es ir a acostarse en una cama cuando de momento solo se encuentra pasando por un proceso de condición de salud que debería de mantenerse activo la mayoría del tiempo. Viene quimio o viene la cirugía, entonces el paciente suele presentar estos síntomas y efectos secundarios al tratamiento, que estos tratamientos ayudantes son citotóxicos. Quiere decir que van a atacar a las células malas, pero el tratamiento, al menos acá en Costa Rica, hay varios tipos de aplicación de radioterapia. Hay una que va dirigida únicamente a donde están las células cancerígenas y la expansión, por ejemplo, de la radioterapia o el rayo del campo de acción de radioterapia no afecta a tantos órganos. Pero acá en Costa Rica lo que tenemos es la Caja Costarricense de Seguro Social y la mayoría de radioterapia que se aplica es una radioterapia que también puede, el campo de acción, afectar la parte cardiovascular y dar aparición a cardiotoxicidad, que es uno de los efectos que pueden experimentar los pacientes de manera aguda o 2 o 5 años después. Y eso es algo muy importante, identificar cuáles son los síntomas de la cardiotoxicidad que pueden experimentar los pacientes durante una evaluación previa al ejercicio. También se dice que la quimioterapia puede producir efectos de cardiotoxicidad relacionados a su aplicación. Como con cuáles tratamientos, por ejemplo, las antraciclinas y el trastuzumab. A veces se combinan esos dos medicamentos y es muy probable, la probabilidad de que los pacientes experimenten es muy alta, esos síntomas, y porque lo muestran prácticamente cuando de manera aguda dentro de los primeros 2 años de tratamiento. ¿Quién diagnostica la cardiotoxicidad? Es un trabajo que se maneja de manejo transdisciplinario. Entonces, el paciente puede experimentar esos síntomas y hay algo muy común que solemos descubrir cuando realizamos pruebas de volumen submáximo de oxígeno en los pacientes o en las pacientes con cáncer. Es que cuando han recibido ya sea quimio o radio, esos pacientes suelen hacer taquicardias o bradicardias cuando estamos realizando una de las pruebas. Entonces hay que enviar al paciente donde el cardiólogo, que es el especialista en realizar el estudio necesario para poder diagnosticar y comprobar que el paciente tiene o no cardiotoxicidad. Otro de los efectos secundarios relacionados a nivel cardiovascular suele ser el hormonal, que puede generar alteración de la presión. Y hemos tenido pacientes que han tratado de controlarla
la presión desde su centro de atención integral, porque acá tenemos varios niveles de salud. Entonces, uno son los hospitales. Luego tenemos la salud preventiva, que son los primeros niveles de atención que se encargan de ver a las pacientes que han presentado enfermedades, enfermedades crónicas y que requieren tratamiento. Entonces hay pacientes que suelen decir, después de que me dio cáncer, me hice hipertensa. O hay pacientes que nos suelen decir, después de que me dio cáncer, me volví diabético. Y hay pacientes que suelen decir que tuvieron una enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares pueden estar presentes previo, durante y posterior al tratamiento del cáncer. Ahora bien, sobre la prescripción del ejercicio. Una vez que tenemos esos efectos secundarios, se me olvidó, no he terminado de hablar de los efectos secundarios, solo estaba hablando de la parte cardiotoxicidad. Existen los efectos generados por neurotoxicidad. También, bueno, ya les hablaba de la fatiga, que es el más común, la sarcopenia, que suele darse durante las primeras 2 semanas de inactividad física que tiene el paciente. Hay alteración del sueño también debido a trastornos de ansiedad y depresión que pueden experimentar el paciente ante el diagnóstico. Tuvimos la experiencia de una paciente que entró en un periodo de negación y ya se ha llevado 2 años en este proceso para que ella pueda aceptar el tema de su diagnóstico ante la enfermedad. Sin embargo, mediante la prescripción del ejercicio hay efectos emocionales que mejoran significativamente la calidad de vida, precisamente por los efectos generados que tiene el ejercicio sobre el hipotálamo. Entonces, las guías internacionales como el Colegio Americano de Medicina Deportiva nos dice que en un estudio, en una clasificación, en una evidencia tipo A, o metaanálisis, nos habla sobre la experiencia de la evolución de estos síntomas en las primeras 12 semanas. También hay otro efecto secundario que además de sarcopenia, neurotoxicidad, está la parte de quimiobrain o quimiocerebro que pueden experimentar estas pacientes. Entonces, ese quimiobrain o quimiocerebro se conoce como un enlentecimiento de la capacidad cognitiva que tiene ese paciente. Y es bastante complicado porque entonces tenemos pacientes que tal vez están realizando una actividad de la vida diaria, llámese trabajo, llámese oficio, llámese cualquier otra actividad, y pierden por completo qué era lo que estaba haciendo durante ese momento. Entonces hay pérdidas de memoria repetitivas y acá tenemos que iniciar con implementación de actividades que puedan ayudar a mejorar la capacidad de memoria de esta paciente. Y muchas veces nos pasa que damos una enseñanza al paciente para que tenga que llegar a hacer ejercicio, porque para que nuestros pacientes inicien una prescripción del ejercicio debe primero ser valorada para conocer su capacidad funcional de volumen de oxígeno y poder clasificar cuál es ese, si tiene factores de riesgo o no, si requiere de algún otro estudio y además conocer su capacidad funcional de hacer ejercicio, porque recuerden que tenemos que prescribir el ejercicio entre el 50 y el 80% de la frecuencia cardíaca. Ahora bien, se requiere una evaluación previa de estos pacientes, era lo que yo les comentaba. Y también una evaluación médica. Se requieren hacer estudios de laboratorio porque si el paciente presenta neutropenia, entonces es un paciente que primero hay que tratar la neutropenia y luego poder considerar si ya puede realizar o no el ejercicio. Otro de las pruebas para ejercicio son pruebas específicas que realizamos nosotros para saber si el paciente tiene o medir la funcionalidad de ese paciente para la prescripción del ejercicio. Como por ejemplo, hacemos una caminata de 6 minutos. ¿En qué consiste una caminata de 6 minutos? La caminata de 6 minutos consiste en poner al paciente a caminar lo más rápido que pueda a una distancia de 20 metros. El paciente va, se devuelve, va y se devuelve, va y se devuelve durante 6 minutos. Tomamos signos previos a la caminata para conocer cuál es su estado basal de los signos y también se toman inmediatamente después de haber terminado la caminata
y luego se toman 5 minutos después de haber realizado esa caminata. ¿Qué signos se toman? Oximetría, se toma la presión arterial y se mide la frecuencia cardíaca, porque más adelante para la prescripción del ejercicio vamos a necesitar lo que es la capacidad o su frecuencia cardíaca máxima durante la actividad física. Esto es un volumen submáximo, porque la única manera en la que yo pueda conocer la capacidad máxima del volumen de oxígeno de un paciente va a ser mediante una prueba de consumo de oxígeno. Pero esto suele ser funcional tanto en las guías internacionales como en la experiencia que hemos desarrollado, y también nos lo dice la evidencia, para poder tener en cuenta cuál va a ser los parámetros de frecuencia cardíaca que este paciente va a manejar y también monitorearlos mediante la escala de Ebola. Ahora, contraindicaciones. Hay una consideración muy específica, si es que antes de la prescripción del ejercicio se creía que el ejercicio, como aceleraba el metabolismo, podía tener alguna correlación con los pacientes que han desarrollado cáncer en cuanto a su crecimiento celular. Sin embargo, ya se ha descartado que no hay efectos secundarios relacionados directamente con la replicación del cáncer, sino al contrario, que mejoran la capacidad funcional del paciente, es el fitness cardiovascular, que mejoran los efectos secundarios y además que disminuye la capacidad de que pueda volver a tener una reincidencia de cáncer. Ahora bien, ¿qué contraindicaciones vamos a tener en estos pacientes? La única contraindicación es conocer la funcionalidad que este paciente pueda tener o la ubicación del cáncer. Y esto lo establece el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Esto, ¿por qué? Eso no lo estoy diciendo solo yo por parte de experiencia, sino que son evidencias que están con un grado alto de evidencia a nivel internacional y se rigen por guías. Ahora bien, resulta que dependiendo de qué zona se haya desarrollado el tumor o el cáncer, esto me va a generar una limitación funcional. Es decir, si yo tengo un cáncer que me dio metástasis óseas a nivel de cadera, pues obviamente también tengo que conocer el grado de bueno, les hablaba sobre el estadio de clasificación, el campo que pueda afectar ese cáncer. Es decir, si estuviera con una metástasis a nivel de cadera, y existe también el riesgo de fractura patológica. Hay una clasificación que me va a decir a mí, o una evaluación que me va a decir a mí si ese paciente presenta o no riesgo de fractura para poder prescribir ejercicio, porque también hay otra de las preguntas que suelen hacerme en muchas de las ocasiones, y es que si el paciente con metástasis puede o no hacer ejercicio. Claro que puede hacer ejercicio. Tengo experiencia de tener pacientes que tienen metástasis no solamente en cadera, sino que también tienen, tuve una señora hace poco que es como la que tenía más metástasis a nivel óseo, tenía en cadera, tenía en pelvis, tenía en columna lumbar, tenía en costillas y tenía un hombro. Tenía una alteración de la marcha, tenía un dolor en una escala análoga visual de 1 al 10 que siempre estaba en 9. La fatiga era muy evidente y tenía alteración de equilibrio precisamente por las afectaciones y el dolor que esto le presentaba. Ingresó a un programa de ejercicios de aproximadamente 4 semanas, es decir, 8 semanas. Y ella en esas 8 semanas pudo experimentar un cambio no solamente emocional, porque también estaba pasando por un proceso de depresión sumamente grave, porque no solamente estaba lidiando con su situación de salud, sino que su hijo estaba siendo diagnosticado por un tipo de leucemia, y a ella le preocupaba más la salud de su hijo que por su propia salud. Entonces, al iniciar el ejercicio, ella ni siquiera se podía poner de pie a caminar, o por lo menos hacer una marcha
lenta y pausada en una caminadora. No se podía porque no tenía equilibrio, porque no tenía nada. Al terminar estas 4 semanas, esta paciente logró hacer una marcha pausada en la caminadora y ya a las 8 semanas ya ella podía hacer un poco de ejercicio cardiovascular en una caminadora. Entonces, nuestros objetivos de tratamiento van a ir desde las partes. Va a depender del principio de individualidad de cada paciente. Tiene que ser progresivo para lograr mejorar también toda la parte cardiovascular y mejorar la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes. Ahora, ¿qué hacemos también como fisioterapeutas y el equipo de rehabilitación? Porque algo muy importante es que esto es un trabajo en equipo. En mi caso, ya ustedes en Panamá habrán tenido a la doctora Vanessa Ucles, que es con quien yo he trabajado por más de 6 años y aún continuamos ahí innovando y creciendo profesionalmente, porque no solamente se trata de crear evidencia para tener crecimiento profesional, porque también es toda esa experiencia te hace crecer como persona. Bueno, existe el diagnóstico fisioterapéutico según la CIF y acá tenemos que tomar muchas cosas en cuenta, porque cuando se aborda un paciente con cáncer, el abordaje tiene que ser global, el abordaje tiene que ser integral. Entonces, por ejemplo, esta ficha la pueden encontrar. Yo le voy a pasar esta presentación a Adela para que pueda ser facilitada a ustedes. O Adela, o esta presentación creo que podrá quedar grabada para que ustedes puedan tener acceso. Esta ficha es establecida por la OMS y la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, no solamente evalúa lo que el terapeuta puede encontrar funcionalmente, como funciones corporales, estructuras corporales, actividades corporales que no puede hacer y las limitaciones de las actividades de la vida diaria que pueda presentar este paciente. También se toman en cuenta los factores personales y si hay factores ambientales que limiten la libre independencia para esa persona, como por ejemplo el entorno natural, infraestructura, espacios y tiempos y demás. Los factores personales suelen ser muy, muy importantes porque entonces acá entran comportamientos, sensaciones, emociones, hábitos personales y estilo de vida que ese paciente va a tener. Otra cosa muy importante es que se toma en cuenta la percepción de la enfermedad en la persona, cómo se siente esa persona, qué siente esa persona, para poder establecer nuestros objetivos, porque pueda que nuestros objetivos no cumplan con la satisfacción que requiera esa persona en ese momento. Entonces, los objetivos de tratamiento deben ser planteados también en conjunto con ese paciente. La paciente, al final, esta paciente que les comentaba sobre metástasis ósea, ella me decía que el dolor de pasar a 9 pasó a 3 y la fatiga estaba en 1, pero casi no tenía molestia y ahora ella podía visitar a su hijo y ser la mamá que le llevaba su alimentación y cuidarlo a pesar de su condición de salud. Por dicha, a ella me la he encontrado 2 años después y ella no ha dejado de hacer ejercicio desde el inicio de la rehabilitación oncológica. Ahora bien, ese es un ejemplo y este es un ejemplo precisamente de esta señora que les comentaba que tenía un antecedente de cáncer de mama, un meningioma frontal, metástasis en columna, hombro y cadera. Ella refería a sentirse fatigada, dolor, alteración del sueño durante la noche, ansiedad y depresión y además tiene un hijo con leucemia, que es prácticamente todo lo que había mencionado. ¿Qué escalas se pueden utilizar? Bueno, las escalas de valoración funcional que utilizamos para Tinetti, Bartel, entre otro montón de abanicos de escalas de evaluación podemos utilizar para poder completar y concretar los objetivos de tratamiento mediante una evaluación o un diagnóstico fisioterapéutico según la CIF o esta ficha.
Entonces, una vez que nosotros realizamos nuestra evaluación en estos pacientes, ya podemos plantear nuestros objetivos de tratamiento y conocer el entorno social, emocional, físico y funcional de esta persona. Les hablaba sobre los objetivos de las metástasis óseas en el paciente oncológico. Prácticamente van a ser modular el dolor, reducir el riesgo de eventos óseos adversos, es decir, estabilizar el segmento corporal, reducir el riesgo de caídas y proteger el área quirúrgica. También existe, bueno, también se puede facilitar la recuperación de la independencia funcional modificada en aquellos pacientes que vayan a tener una limitación funcional, es decir, una amputación o que hayan tenido una lesión medular, y educar también al paciente sobre qué es su enfermedad ósea metastásica y cuáles son los factores de riesgo, porque ustedes le dicen a un paciente que tiene enfermedad, que tiene metástasis ósea, entonces el paciente va a pensar que ya me estoy acercando al final. No, resulta que los tratamientos son citotóxicos, pero también pueden mejorar la supervivencia de este paciente. Es decir, una vez que el paciente haya recibido un diagnóstico por cáncer, pueda que haga metástasis, pero también los tratamientos nos van a ayudar a alargar esa vida de ese paciente y nosotros podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Voy con la parte, ya casi entro a lo que es la parte de prescripción del ejercicio como tal. Me quedan 10 minutos, puedo extenderme un poquito más, por mí no hay problemas. Van a hacer las preguntas, si tienen preguntas, por favor, anótenlas ahí para que al final de la presentación puedan aclarar cualquiera de estas dudas. Objetivos de la rehabilitación y metástasis ósea. Bueno, la utilización y mantenimiento de la función residual, todo, porque hay pacientes que puedan hacer metástasis ósea a nivel de columna y puedan presentar lesiones medulares, desarrollo y técnicas compensatorias, capacitación de usos de equipos de asistencia y educación al paciente familiar en aquellos pacientes que hayan presentado afectación motora y sensitiva o afectación neurológica por metástasis ósea a nivel de columna, pero nunca deben de perder funcionabilidad, porque si el paciente pierde funcionabilidad, quiere decir que su fitness cardiovascular se va a ver alterado y que además la sarcopenia va a aumentar y que por ende el paciente va a tener un mayor riesgo de mortalidad. Ahora bien, rehabilitación en cáncer puede verse desde la prevención del linfedema, cuidados de la piel, evaluación funcional y prevención de traumatismo. Esto en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de presentar efectos secundarios relacionados a linfedema, como por ejemplo, ¿cuáles? El linfedema puede aparecer en pacientes que tienen cirugías de cáncer y cuello, de cáncer de cabeza y cuello, en pacientes que pueden tener cirugías de cáncer de mama y que según su estadiaje y clasificación pueda haberse comprometido el componente linfático. A nivel de suelo pélvico, a nivel de cervix, a nivel de próstata, muchas veces, dependiendo del estadiaje y la clasificación, si hay compromiso o no de ganglio linfático, suelen retirar a nivel linfático inguinales. Entonces, retiran y eso se vuelve un factor desencadenante de una alteración del retorno linfático y puede haber linfedema en miembros inferiores. Entonces, no solamente pensamos en linfedema en aquellos pacientes que están asociados a un cáncer de mama, sino que también pueden aparecer en cualquier otro tipo de cáncer. Los efectos del ejercicio, les comentaba anteriormente que están relacionados a mejorar la inflamación crónica, que ya de por sí los pacientes con enfermedades crónicas lo tienen muy presente. Va a haber una mayor resistencia de la insulina y los receptores hormonales también. Los efectos relacionados del cáncer con la actividad física, la única manera que vamos a tener son tres: mejorar la funcionalidad de ese paciente, mejorar la supervivencia de ese paciente y también vamos a tener funcionalidad, disminuir los efectos secundarios y mejorar la supervivencia de ese paciente. Ahí están los tres
efectos secundarios del ejercicio relacionados con el cáncer, porque no existe evidencia que diga que el ejercicio afecta a la persona con cáncer a su replicación. Ahora bien, ¿cuáles son esas pruebas específicas previas al ejercicio? Una historia clínica para saber muy bien cuál es el diagnóstico que ha recibido el paciente, cuál es el estadio de clasificación de cáncer que presenta este paciente y, y además conocer los tratamientos que ha recibido este paciente. ¿Por qué? Porque dependiendo de los tratamientos, sabemos cuáles de esos tratamientos que ha recibido. Por ejemplo, si un paciente recibió antraciclinas, trastuzumab, Herceptin y además recibió quimioterapia, es un paciente que tiene mucho riesgo para poder desarrollar cardiotoxicidad, o es un paciente que va a presentar fatiga, o es un paciente que estuvo mucho tiempo encamado o guardó mucho reposo de más de lo normal y no realizó actividad física. Que vuelvo a repetir, no es lo mismo ejercicio que actividad física. La actividad física es lo que uno hace durante el día, estar activo, porque eso es lo que tienen que estar los pacientes. Su vida ante un diagnóstico tiene que continuar. Como era antes, igual debe ser como era durante y después del tratamiento. El paciente tiene que mantener su calidad de vida. Y también, y también el ejercicio. Entonces, también vamos a conocer la capacidad que pueda tener y predecir un poco los síntomas que va a tener este paciente. Las medidas antropométricas, como qué medidas antropométricas, el peso, estatura, porque son variables que vamos a utilizar para poder prescribir el ejercicio en equipo, por ejemplo, en bicicletas o en bandas sin fin. Entonces, vamos a tomar medidas de estatura, vamos a tomar medidas de peso, vamos a tomar medidas circunferenciales, vamos a tomar variables fisiológicas como la presión arterial. Si el paciente es diabético, es muy importante, ojo acá, si el paciente es diabético, se debe realizar siempre previo al ejercicio la glicemia y se le recomienda al paciente que por favor desayune, porque a veces los pacientes llegan sin desayunar, entonces sus niveles de glucosa, como ellos toman medicamento para controlarlo, están un poquito más bajos y necesitamos que seguimos para poder prescribir el ejercicio. Y luego la caminata de 6 minutos y el stand up and go, que es la prueba de levántate y ve, que es una distancia de 6 metros. Se le pide al paciente que se levante y vaya, se levante y vaya durante 3 veces para conocer el tiempo en lo que realiza y también los signos y síntomas que cambian fisiológicamente, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial durante esta prueba. Una vez que tenemos esta evaluación del paciente, entonces hacemos, bueno, aquí viene una escala de lo que utilizamos, que son las variables talla, peso, el índice de masa corporal y la medición de la circunferencia, las variables fisiológicas, que es la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial en reposo, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca máxima, que son los latidos por minutos que va a tener el paciente cuando realiza la prueba. Es decir, yo pongo a ese paciente a caminar durante 6 minutos en la distancia de 20 metros, termino inmediatamente los 6 minutos y tomo signos. La frecuencia cardíaca máxima va a ser en esa. Ahora bien, hacemos otra prueba, que es una prueba con volumen de oxígeno, que ponemos a los pacientes en un protocolo que ya hemos establecido en el Hospital Calderón Guardia, una banda para irlo haciendo por aumentando la velocidad y aumentando también el grado de inclinación durante 3 minutos aproximadamente. Entonces el paciente va a ir teniendo cambios. A mayor frecuencia cardíaca máxima que tolere el paciente, mayor inclinación y mayor velocidad que tolere el paciente, porque el paciente nos va a decir, tengamos la prueba. Entonces, en ese momento tenemos la frecuencia cardíaca máxima de ese paciente, que ya les voy a decir para qué la vamos a utilizar. Ahora, muy bien, les hablaba, esta es las escalas que utilizamos para la caminata de los 6 minutos. Se tiene que tomar en cuenta el número de vueltas porque también vemos cuál es, de acuerdo a su edad,
la distancia aproximada que debe recorrer en cierto tiempo. Entonces, esta caminata, si voy a tener la oportunidad de visitarlos en Panamá, es posible que vayamos a realizar estas pruebas para que ustedes aprendan a prescribir ejercicio en estos pacientes. La distancia que este paciente ha recorrido, la frecuencia cardíaca de final, porque se van a tomar frecuencia cardíaca final después de los 6 minutos, presión arterial, y la escala de percepción de esfuerzo o la escala de Worth, que es esta de RPE. Y luego se toman 5 minutos después y se vuelve y se saca el doble producto, el volumen de oxígeno y la velocidad de la caminata que tuvo ese paciente. Esta es la prueba Levántate y Ve. Como les comentaba, se toma el tiempo que dure ese paciente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Ahora bien, el volumen máximo de oxígeno durante una caminata. Vean qué interesante, porque entonces todo esto que ven acá, estas fórmulas son fisiología del ejercicio. Porque ustedes me van a decir, híjole, hay que aprenderse todo este montón de fórmulas para poder prescribir el ejercicio. Claro, es la manera correcta en la que la evidencia científica nos asegura que estamos realmente teniendo un efecto positivo en la prescripción del ejercicio de los pacientes. Porque no es nada más de ir, poner al paciente, ponga a hacer cuántas veces o voy a ponerlo a hacer CrossFit. Que eso es algo muy interesante, porque muchas veces me han preguntado, ¿y el paciente puede hacer CrossFit? Bueno, si es un paciente que ya desde antes realizaba ejercicio de intervalos de alta intensidad, como lo es el CrossFit, posiblemente su volumen de oxígeno sea mucho mejor y se haya mantenido activo. Tengo pacientes y tengo una paciente, o tengo varios, porque vemos, o sea, la cantidad es muchísima. Una paciente una vez me decía, Royson, se me cayó el pelo y las cejas, pero no he sentido absolutamente ninguna molestia y ningún efecto secundario de los que usted me dijo porque no he dejado ni un solo día de hacer ejercicio. Esta chica era maratonista, o sea, imagínense, iba hasta Nueva York y otros lados, viajaba por el mundo para ir a hacer maratones. Entonces, es una chica que está acostumbrada a realizar actividad física, por ende su recuperación iba a ser muy rápida. Y si mantenía su ejercicio y actividad física constante, además tenía un reloj polar con el cual ella sabía los parámetros de la frecuencia cardíaca que tenía que manejar relacionados a su edad. Ahora ven qué interesante. Este volumen de oxígeno máximo es una fórmula que podemos encontrar en las guías del Colegio Americano de Medicina Deportiva y es la que más utilizamos. Una vez que tengamos esto, vamos a conocer los METs de ese paciente. Y entonces estos METs van a ser indispensables para poder prescribir el ejercicio, ya sea en una caminadora o en una bicicleta. Ahora bien, ¿para qué? Porque entonces, si yo tengo los METs, voy a saber cuánto es la velocidad de la caminata que voy a tener que poner a ese paciente. También necesito sacar el doble producto para poder resolver esta fórmula que viene acá de volumen de oxígeno. Que es el doble producto se saca con presión sistólica por frecuencia cardíaca y eso me va a dar como doble producto. Vean qué interesante, porque no es, digamos, tan fácil, porque no todo el mundo maneja la prescripción del ejercicio como debería ser y esta es la manera en la que debería hacerlo, porque eso es lo que nos dicen las guías. Ahora bien, la fórmula de Carboni, que es la que nosotros utilizamos para sacar 220 menos la edad, es la frecuencia máxima de ese paciente, pero no vamos a utilizar de esa manera la frecuencia cardíaca, porque vamos a trabajar entre un 50 y un 80%. Es decir, por semana podemos aumentar de un 5 a un 10% de la frecuencia cardíaca. En total, las guías internacionales dicen que los programas de ejercicio en el paciente con cáncer deben durar aproximadamente 12 semanas, es decir, 3 meses aproximadamente. A partir de esos 3 meses vamos a ver resultados, porque también hemos tenido pacientes que ellos llegan a realizar ejercicio y nos dicen, es que ya tengo 2 semanas y no veo ejercicio. He notado una leve mejoría. Claro, el ejercicio empieza a hacer efectos positivos a partir de las 2 semanas, el paciente empieza a sentirse bien.
pero los efectos se mejoran al completar un programa de 12 semanas de ejercicio con días intercalados y días de intercalados de descanso. Ahora bien, para conocer el 50% de ese paciente necesitamos sacar la frecuencia cardíaca de reserva. Es ahí donde necesitamos la frecuencia cardíaca máxima o su máxima que una prueba, como por ejemplo puede ser el volumen de oxígeno de este paciente o puede ser la caminata de 6 minutos. Entonces, si el paciente me llegó a 140 latidos por minuto, en una caminata de 6 minutos, después de que tiene una caminata de 6 minutos, yo tomo la presión y tiene 140 latidos por minuto, esa va a ser su frecuencia cardíaca, su máxima, y me va a funcionar, perdón, para sacar la frecuencia cardíaca de reserva. A eso le resto la frecuencia cardíaca de reposo, que es la que tenía inicialmente antes de la prueba. Luego, lo que hacemos es agarrar la frecuencia cardíaca de reserva, multiplicarla por el 0.50, porque vamos a iniciar la primera semana con el 50% de frecuencia cardíaca, luego vamos a ir aumentando el 55%, dependiendo la percepción de esfuerzo de este paciente mediante la escala de Burke. Es decir, si mi paciente la primera semana me dice que el ejercicio al 50%, su frecuencia cardíaca está en 13, 12, 13, entonces a la siguiente semana se mantiene 12, 13 y entonces se mantiene, entonces yo puedo jugar un poco más con meterle un poco más a ya sea la intensidad, volumen del ejercicio para mejorar ese 50, 55, 60 y 70 y hasta llegar al 80% de la frecuencia cardíaca de este paciente. De ligero a moderado, el ejercicio debe ser entre vigoroso, debe ser de moderado a intenso, debe estar entre 6 y 9 METs. El paciente está concentrado haciendo ejercicio, pero es tolerable. Este es el rango que debemos de mantener con estos pacientes. Medición estándar para valorar la fuerza isotónica, utilizamos el 1RM, son fórmulas de predicción, bueno, se pueden utilizar, hay otras pruebas de predicción. Voy un poco más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Ok, un RM, esta es una de las fórmulas, la Brisky es la que más utilizamos, o la AIPLI, cualquiera de las dos para la prescripción del ejercicio. Porque si ustedes, antes les hablé y hay algo que me dice mucho la gente, bueno, pero es que me estás hablando porque cuando yo inicio a hablar de ejercicio en el paciente con cáncer, ustedes ven que yo hablo de mucha rehabilitación cardíaca, de muchas pruebas para la prescripción del ejercicio de rehabilitación cardíaca, pero es que las necesitamos, porque necesitamos conocer la capacidad funcional que tiene esa paciente para conocer cuál va a ser su respuesta al ejercicio. Entonces, una vez que el paciente puede realizar las guías, dice el Colegio Americano de Medicina Deportiva y nosotros, la experiencia nos dice que el paciente puede realizar 3 veces a la semana ejercicio aeróbico por más de 40 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La primera sesión, el paciente ingresa, tomamos signos y demás, valoramos al paciente, bueno, ya conocemos su capacidad. Esta es su prescripción de los próximos 3 meses. Ya la prescripción debe estar hecha y ya debe estar cuantificada lo que es la frecuencia cardíaca que va a aumentar y va a ir aumentando por semana, hasta completar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Hay pacientes que también, bueno, que también se puede trabajar tanto ejercicio aeróbico combinado con ejercicio de resistencia. Entonces, estos pueden ser hasta 2 veces a la semana porque se está combinando ejercicio aeróbico y resistencia. Eso sí, debe ser realizado durante 12 semanas. ¿Cómo se prescribe? Con el 1RM. Ahora bien, si los pacientes con metástasis, si no hay riesgo de fractura, si según el porcentaje, las escalas que nos digan o la indicación del médico, porque existe una clasificación de riesgo de fractura en esos pacientes, nos dice que el paciente no tiene un riesgo de fractura, entonces podemos iniciar prescripción de ejercicio mediante resistencia, utilizando un 50% de un RM en
pacientes con metástasis. Esas son algunas recomendaciones para la prescripción del ejercicio en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, que era lo que yo les comentaba al inicio, que rigen para cualquier tipo de cáncer, que necesitamos que el paciente con cáncer tenga que hacer 150 minutos semanales de intensidad de moderada o 75 minutos de semana de intensidad vigorosa. Como les digo, los pacientes deben de tener una evolución progresiva e individualizada porque no es una receta para todos. Se hace durante 2 semanas, la intensidad debe ser del 60 al 80% de la frecuencia cardíaca, 3 veces a la semana de ejercicio. El tipo puede ser marcha, puede ser bicicleta, elíptica, natación o tenis. Y siempre es recomendado en aquellos pacientes que puedan tener un polar, ya cuando hayan mejorado esos 3 meses de ejercicio supervisado, porque no es igual a que el paciente lo mandes a hacer ejercicio a la casa que a que lo haga supervisado. Inclusive, lo que dice la evidencia tipo A, metaanálisis, es que los pacientes mejoran cuando el ejercicio es supervisado y no tanto cuando se les manda a hacer el ejercicio en casa. Hay algo muy importante, que se dice que no hay un efecto secundario relacionado al ejercicio con el aumento del linfedema. Entonces, que las pacientes que tienen linfedema pueden hacer ejercicio siempre y cuando utilicen la manga. Y de esta manera no hay un efecto secundario al realizar el ejercicio. Y esto lo dijo el Colegio Americano de Medicina Deportiva en un artículo y una publicación sobre un metaanálisis que hizo recientemente en octubre del 2019. Algunas consideraciones específicas que debemos de tener en cuenta son las plaquetas, la hemoglobina no debe estar inferior a 8, los leucocitos también deben estar mayor a 1500, la neurotoxicidad mayor a grado 2, que eso es otra cosa que se evalúa en el paciente previo a el ejercicio, si la metástasis ósea es sintomática o asintomática, porque si la metástasis ósea es sintomática, si hay mucho dolor, quiere decir que el paciente no va a tener la suficiente capacidad para poder realizar ejercicio precisamente por el dolor. Hay fatiga muy severa, entonces en aquellos pacientes que presentan fatiga severa no podemos ingresar de una vez a hacer ejercicio intenso, debe ser progresivo. Y la fiebre, la temperatura corporal por encima de los 38 centígrados, siempre es importante descartar procesos infecciosos o envío al médico, o en este caso, como trabajamos en equipo con la doctora Ocles, que es médica fisiatra, se hacen estudios y demás para ver si el paciente tiene o no otra afectación fisiológica. Prevención del cáncer básicamente va a ser promover la actividad física, mejorar la supervivencia, y el ejercicio físico va a ser la prevención para que pueda volver a reaparecer. Esta escala que están viendo en este momento es un ejercicio entre sobrevivientes de cáncer de mama y próstata que nos dicen cuáles son sus barreras. Principalmente los pacientes no tienen tiempo para hacer ejercicio, y luego hay una serie de excusas que están relacionadas con que no hay lugares cerca para poder realizar ejercicios, y buscan entre muchas otras cosas, y hay una que es principal, que ellos dicen que no todas las personas conocen cómo se prescribe el ejercicio en un paciente con cáncer. La prehabilitación, que debería ser lo primordial, ver al paciente previo a la cirugía, educar al paciente sobre estos efectos y síntomas, porque, o sea, imagínense lo que es tener un diagnóstico de cáncer y empezar a experimentar que se me duermen las manos, que pierdo fuerza muscular en la mano, que tengo un dolor tipo ardoroso en la mano, quemante, un dolor neuropático, por decirlo así, por una neuropatía producida por neurotoxicidad relacionada a una quimio, o a nivel axilar por radioterapia. Entonces, experimentar una serie de dolores, además, ante el diagnóstico, es sumamente difícil para los pacientes. Pero si usted anticipa todo esto, educando al paciente y previniendo que pueda disminuir o prevenir que aparezcan estos síntomas, va a mejorar significativamente la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, en conclusión, los pacientes tienen que sí o sí hacer ejercicio antes, durante y después
del tratamiento del cáncer. Estos son algunos de los resultados de nuestros trabajos durante estos últimos 6 años que hemos publicado. Algunas de las investigaciones pueden encontrarlas en Google, en la web, ahí van a aparecer. Acá les envío una fotito de esos. ¿Cómo funciona un programa de rehabilitación? Entonces, un ejemplo es este programa. Por ejemplo, ese es nuestro programa. Prehabilitación, valoración prequirúrgica en cáncer de mama. Se da una charla prequirúrgica para educar al paciente, una preparación y acondicionamiento físico previo a la intervención médica o quirúrgica, es decir, a la quimio, radio o durante la quimio y radio. Se da una valoración y atención en hospitalización mediante consulta. Acá que es lo que más se ve son los pacientes por cáncer de colon que presentan mucho efecto por deterioro físico, porque cuando hay cáncer de gástrico de colon se trabaja en conjunto con lo que es nutrición y tenemos una médica especialista en nutriología, que es la nutrióloga del hospital, con la que trabajamos en conjunto para manejar esos pacientes. Entonces, los pacientes que, por ejemplo, que tienen cáncer de colon y gástrico van a tener un deterioro físico mucho mayor, la sarcopenia va a ser muy evidente, el desacondicionamiento de ese paciente va a ser mucho mayor, porque los nutrientes no están entrando y su sistema digestivo no está absorbiendo la suficiente alimentación que requiere durante un proceso de diagnóstico y tratamiento a ese paciente. Entonces, nutrición entra también en contacto con nosotros para darle la alimentación que ese paciente requiere. Soporte nutricional se llama este equipo. Entonces, soporte nutricional le mete la alimentación, lo que nosotros necesitamos, y mediante fisioterapia o rehabilitación oncológica, el equipo de rehabilitación oncológica, entramos a ejercicio porque necesitamos que el músculo se mueva para que no exista sarcopenia y para que el paciente no se deteriore. Hay referencias a la cita médica, terapia oncológica, terapia piso pélvico, ejercicio oncológico, terapia maxilofacial y trismos. Esas son nuestras consultas que tenemos actualmente. Y muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o consulta. Estoy a la espera de sus dudas. Hola, muchas gracias, doctor, por su intervención muy interesante. Sí, tenemos una consulta de Edison. En aquellos pacientes que tienden a perder el apetito como efecto secundario a quimioterapia, ¿de qué manera el ejercicio puede estimular al paciente para que tenga una alimentación normal? Ok. A veces los pacientes pierden el apetito por la sensación en el cambio del sabor. Entonces, también en las papilas. Entonces, suele ser como el efecto asociado a la poca alimentación que tiene el paciente, además de que pueden haber náuseas y vómitos. Se dice que el ejercicio va a mejorar el estado anímico del paciente, pero también hay que jugar un papel interdisciplinario. Y lo que hacemos es que en conjunto con los nutricionistas, porque hacemos que la comida sea más llamativa, como por ejemplo que combinar colores llamativos que no me van a dar el sabor, porque el sabor de las papilas van a estar un poco afectadas, pero sí van a ser más llamativos y van a llamar la atención de la alimentación. Y mediante la prescripción del ejercicio disminuyen, todavía está en estudio, se cree que puede mejorar las náuseas en algunos pacientes. Entonces, de esa manera podemos ayudar a estos pacientes. También muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta de Viviana Salcedo. En pacientes con compromiso poliostótico, ¿qué debemos tener en cuenta para el fortalecimiento? Ok, la capacidad funcional que va a tener ese paciente, definitivamente. Recuerden que yo mencioné sobre una evaluación y conocer la capacidad funcional que va a tener ese paciente. Si el tratamiento ya va en marcha y ha mejorado los síntomas, entonces hay que continuar con la prescripción del ejercicio, evitando que el paciente disminuya su actividad física. Salcedo también tiene otra pregunta. ¿Qué cree que es lo más importante desde la rehabilitación para intervenir en los pacientes hospitalizados?
En los pacientes hospitalizados, el ejercicio, indispensablemente nosotros todos los días recibimos interconsultas porque el paciente tiene que movilizarse lo más que pueda cuando esté. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, los pacientes con cáncer de colon, que suelen pasar mucho tiempo en cama. Entre menos pase el paciente en cama, menos efectos secundarios va a tener relacionados al desacondicionamiento físico. De igual manera, eso es un trabajo interdisciplinario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reunirse. A nosotros nos ha tocado desde el día uno educar a todos nuestros compañeros cirujanos de cáncer de cabeza y cuello, cirujanos de cáncer de mama, ginecólogos, oncólogos quirúrgicos, oncólogos médicos, radiooncólogos, porque el tema de la prescripción del ejercicio es un tema muy nuevo, pero actualmente se está llevando mucho de la mano con la parte de soporte nutricional y nutrición, que los dos tienen los mismos objetivos, que es mantener funcional a este paciente. Y sin el ejercicio el paciente no va a tener buenos efectos con la alimentación. Por acá tenemos otra consulta. ¿Las fórmulas son exclusivas para pacientes con cáncer? Sí, bueno, estas fórmulas que vieron acá se manejan también para prescripción del ejercicio de rehabilitación cardíaca. ¿Qué cambiaría en los pacientes con rehabilitación cardíaca? Que los pacientes con rehabilitación cardíaca es prácticamente, los pacientes con rehabilitación cardíaca conocemos sus riesgos y conocemos su condición fisiopatológica y sus medicamentos. Lo único que cambia es que un paciente de rehabilitación cardíaca tiene ciertos medicamentos y que su enfermedad está y que hay una estratificación de riesgo, que tenemos pacientes con riesgo moderado, pacientes con riesgo leve y pacientes con riesgo muy alto a un infarto. Paciente que se infarta por una enfermedad cardiovascular es un paciente de alto riesgo. Entonces ahí cambia la estratificación de riesgo en paciente cardiovascular y un paciente con cáncer. Que también el paciente con cáncer, si tiene cardiotoxicidad, tiene que ser manejado con un paciente de enfermedad cardíaca, con un paciente de un programa de rehabilitación cardiovascular. Por aquí Marcela nos consulta. ¿Es recomendable la aplicación de la insulina antes o después del ejercicio? Ok, antes, recuerden que yo les mencioné que necesitamos que los pacientes se alimenten, porque a veces los pacientes suelen inyectarse como a las 8 o 9 de la mañana después del desayuno y a veces los programas de ejercicio se establecen para las 7 de la mañana. Entonces, si el paciente regularmente mantiene su aplicación de insulina, sus grados de insulina van a estar y no han desayunado, sus grados de insulina van a estar muy bajos, entre 90 y 95 y nosotros necesitamos que estén por arriba de 100. Entonces, siempre que el paciente se inyecte su insulina y consuma su alimentación, no hay ningún inconveniente. Eso sí, tenemos que tomar la glicemia antes de hacer el ejercicio en el paciente que es diabético. Tenemos una consulta de Ronnie. ¿Qué cantidad de agua recomienda durante los ejercicios a diario al paciente? La cantidad de agua va a ser lo que hacemos durante el ejercicio es que, por ejemplo, en una sesión de rehabilitación aeróbica, ponemos al paciente primero a estirar, previo a, tomamos signos y demás, ponemos al paciente a hacer calentamiento, 5 minutos de calentamiento, bajamos del equipo, estiramiento, ejercicios de estiramiento, volvemos al equipo, ya el equipo está programado para cada uno de esos pacientes. El paciente va a hacer 20 minutos de ejercicio, vamos a hacer una leve parada, el paciente se va a mantener hidratado durante el ejercicio y luego posterior al ejercicio va a también hidratarse. La hidratación debe ser en pausas, entre periodos de pausas del ejercicio y también posterior al ejercicio porque se pierde mucha hidratación durante la prescripción del ejercicio. Por aquí nos consulta Carolina Londoño. Si existen restricciones para hacer terapia manual a un paciente posoperatorio de cáncer de mama. No. De hecho, hay que hacer movilizaciones de la cicatriz, movilización del brazo, se pueden realizar. Ahora bien,
hay algo muy importante y es que cuando no hay evidencia sobre la aplicación de un tratamiento, no podemos aplicarlo. ¿Esto por qué? Porque me voy a referir a punción seca. Recientemente no hay estudios sobre los efectos que puedan generarse sobre un paciente con cáncer. Entonces la punción seca no se aplica de momento en pacientes oncológicos. Existe un efecto paradojal que produce la aplicación de la punción seca sobre el paciente y se dice que por eso debería tener precaución. Sin embargo, lo que resulta es que no hay evidencia científica sobre los efectos generados. Entonces, cuando no hay evidencia científica sobre un tratamiento, porque un tema interesante que vamos a ver cuando yo los visite es la aplicación de agentes físicos en el paciente con cáncer y también métodos de terapia manual ortopédica en el paciente con cáncer. ¿Qué tenemos que manejar? Mantener los arcos de movimiento. Si el paciente hizo una adherencia y hay un hombro congelado porque el paciente durante mucho tiempo no movió el brazo después de la cirugía, entonces hay que aplicar sí o sí terapia manual para lograr completar esos arcos de movimiento. Ahora bien, que si el paciente presenta una sepsis de la herida, si el paciente tiene secreción purulenta y todo lo demás, hay que esperar que primero resuelva la parte infecciosa para ya hacer movimientos mucho o terapia manual ortopédica que nos involucre un poco más tolerar el movimiento de ese paciente. Pero aún así, si el paciente presenta procesos infecciosos, lo que hay que mantener es móvil esa zona para evitar que haga restricciones o adherencias. Tenemos una consulta de Carlos Iván Henao. ¿La prescripción del ejercicio es competencia de un fisioterapeuta especializado en actividad física y salud o de un fisioterapeuta general? Ok, vean, esto resulta que ha sido todo un boom, porque en el 2011, cuando salió la primera recomendación para enfermedades o para prescripción del ejercicio del paciente con cáncer, porque estamos en esto de cáncer, se decía que el que debería a nivel internacional y las organizaciones tenían mucha discusión sobre el tema, porque entonces decían que quien debería de prescribir el ejercicio era un fisiólogo del ejercicio, o eran los fisioterapeutas, o eran los promotores de salud, o eran los médicos. Resulta que siempre y cuando la prescripción del ejercicio se haga mediante técnicas o guías establecidas por organizaciones internacionales, como en este caso, que tengan un grado de evidencia científica muy alto sobre la aplicación de su ejercicio y sus efectos, va a ser positivo. Si una persona no sabe prescribir ejercicio, obviamente los resultados no van a ser como uno deseara o como lo dice la evidencia. Se llegó a la conclusión en el 2019, en octubre, en este artículo, que puede prescribir el ejercicio la persona que esté capacitada, el profesional de ciencias de la salud que esté capacitado para la prescripción del ejercicio en el paciente. Entonces nada más hay que capacitarse, llevar un curso, aprender a utilizar las fórmulas para poder obtener esos resultados. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Podría explicar nuevamente la parte del estadiaje y clasificación? Ok, el estadiaje y clasificación se va a hacer dependiendo del tamaño del tumor, se va a hacer dependiendo si hay o no afectación ganglionar y se va a hacer dependiendo si hay metástasis o no. Dependiendo de esa clasificación se hacen 4 estadios. Estadio 1, 2, 3 y 4. El 1 casi nunca hay, el tipo de tratamiento suele ser menos invasivo, solo se extrae el tumor por lo general y eso lo manejan los médicos. La estadía y la clasificación no es algo que nos competa a los profesionales de la rehabilitación hacerlo, pero sí comprenderlo, porque cuando usted le llega, un paciente le va a llegar con T1, por ejemplo, N1 o 2 o 3, si hay afectación linfática a nivel regional, y si hay M o si hay metástasis, le va a llegar 0 si no hay, o 1 si hay metástasis. Entonces, dependiendo de esa clasificación, usted va a comprender que el paciente tuvo un tumor de X tamaño,
que también tuvo afectación ganglionar linfática, que por ende, por ejemplo, a una paciente de cáncer de mama le hayan hecho resección ganglionar axilar por el tipo de estadiaje y clasificación que tenga el paciente. Ahora bien, si el paciente presenta metástasis, porque la M me lo indica, tiene T, N y M. La clasificación y el estadiaje se hace de esa manera y luego se pone estadiaje tal. Estadiaje 1, 2, 3 y 4. Cuando está estadiaje 4 es cuando el paciente presenta metástasis y casi siempre es paliativo el manejo del paciente. Tenemos dos últimas preguntitas nada más. A ver, tenemos, con relación al manejo del dolor en pacientes oncológicos, ¿qué intervención y manejo nos podría recomendar? Ok, la intervención debe ser primaria desde que se da el diagnóstico. Ahora bien, si el paciente presenta un dolor neuropático, los pacientes van a mejorar el dolor con la prescripción del ejercicio. Sí o sí van a mejorar. Aplicación de agentes físicos, sí se pueden aplicar agentes físicos en pacientes con dolor oncológico. Ahora bien, ¿cómo aplicamos el agente físico? El agente físico se podrá aplicar dependiendo del efecto que me genere el agente físico y el grado de expansión sobre su aplicación, es decir, eh, sobre el campo de acción de ese agente físico. Por lo general se pueden utilizar alto voltaje, microcorriente y la microcorriente en aplicaciones especiales, pero el TENS a nivel de evidencia científica es lo que más se utiliza porque es una corriente creada para el manejo del dolor. El otro tipo de agente físico que utilizamos es las oscilaciones profundas, que es de los más efectivos y tiene muchísimos beneficios en el paciente oncológico. Entonces, lo primero es que el paciente debe estar lo menos inactivamente posible, que haga ejercicio. Y si el paciente tiene un dolor en específico, debe ser tratado con agentes físicos, que los agentes físicos ya es otra charla más, que posiblemente cuando yo esté allá por Panamá voy a hablar sobre la aplicación de esos agentes físicos que son súper importantes porque creemos en algún momento, cuando yo estudié, yo soy de generación del 2014. O sea, imagínense, yo soy en el 2014 y a mí en el 2014 me decían al paciente oncológico no se le aplica agentes físicos. Pero resulta que en el 2016, entonces, una nueva evidencia científica nos decía que sí podemos aplicar ciertos agentes físicos. Entonces, eso lo vamos a ver cuando esté por Panamá. Pero siempre y cuando el paciente haga ejercicio, va a mejorar significativamente el dolor. ¿Quién realiza el curso para certificarse sobre la prescripción del ejercicio? Tiene que ser alguien que cuente con la experiencia y que y ya tenga la especialización como tal en rehabilitación, que cuente con la experiencia, alguien que tenga academia, alguien que cuente con que sea especializado en la prescripción del ejercicio. Y bueno, yo estaré en Panamá, estaré en Panamá también dando un curso de prescripción del ejercicio. Entonces, espero verles por ahí en algún momento, más adelante. Doctor, agradecerle por esta excelente exposición, por todo este material que nos ha regalado en estos tiempos en los que debemos aprovechar para educarnos y para aumentar nuestro conocimiento. Lo esperamos en Panamá con ansias, queremos conocerlo y queremos aprender un poco más de todo ese conocimiento que tiene usted. Muchas gracias, de verdad, de todos los que estuvimos conectados en este webinar y a todos ustedes, muchas gracias por preferirnos, por seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a todas nuestras actividades. Los esperamos. Gracias, hasta luego, mucho gusto.